Había un pequeño pueblo llamado Tierra Oscura, escondido entre montañas impenetrables, donde los días eran grises y las noches eternamente largas. Los aldeanos vivían con un miedo antiguo, una sensación que se transmitía de generación en generación. Sabían que había algo debajo del suelo, algo que respiraba en las entrañas de la tierra, un mal olvidado que una vez fue sellado con sangre. Esa historia de terror había sido un susurro constante entre los más ancianos. El Pozo Profundo, lo llamaban. Era una caverna en el bosque que nadie se atrevía a cruzar desde hacía siglos. Nadie recordaba quién lo había construido o por qué, pero todos sabían que el día en que la tapa de ese pozo se abriera, la oscuridad se tragaría al pueblo. Esa noche, la familia Ferrer se preparaba para cenar. El padre, Eduardo, un hombre robusto y práctico, había trabajado todo el día en el campo. Su esposa, Mariana, cortaba el pan en la cocina, mientras sus hijos, Joaquín y Emilia, peleaban por un pedazo de pastel. Era una noche como cualquier otra, pero algo en el aire se sentía denso, como si el ambiente mismo estuviera cargado de una amenaza silenciosa. De repente, el suelo bajo sus pies vibró. Era un temblor leve al principio, pero pronto fue imposible de ignorar. Los platos en la mesa cayeron, las lámparas se balancearon y las ventanas crujieron con fuerza. Eduardo corrió hacia la puerta para ver qué estaba pasando. El suelo afuera, que solía ser sólido y firme, parecía ondular como si estuviera vivo. El pozo. Gritó uno de los vecinos desde la calle. El pozo profundo se ha abierto. El rumor se extendió como un incendio. Los aldeanos salieron de sus casas, todos moviéndose hacia el bosque, llevados por un instinto oscuro y antiguo. Eduardo sabía que no debía ir, pero algo en su interior lo empujaba. Tomó una linterna y, sin decir nada a su familia, corrió hacia el bosque. El sendero que conducía al pozo profundo estaba cubierto por una niebla espesa. Las ramas de los árboles se retorcían como si quisieran atrapar a cualquiera que pasara. Eduardo podía escuchar los murmullos de los aldeanos delante de él, susurrando oraciones que había olvidado desde niño. Finalmente, llegó al claro donde el pozo estaba. La tapa de piedra, que había permanecido intacta durante siglos, yacía hecha pedazos en el suelo. La abertura del pozo parecía más profunda de lo que cualquier mente humana podría comprender. Una negrura total, como si no existiera fondo. De repente, un sonido emergió desde el interior del pozo. No era un grito humano, ni el gemido de una bestia, sino algo mucho más antiguo, más hambriento. Los aldeanos retrocedieron, aterrados, pero no Eduardo. Algo lo llamaba. Se acercó más, su linterna apenas iluminando el borde de la oscuridad. Y entonces, lo vio. Un rostro, o lo que parecía ser un rostro, asomó desde la negrura. Era una amalgama de carne podrida y ojos brillantes, un ser que no pertenecía a este mundo. Pero lo peor no era su apariencia, sino lo que transmitía. Eduardo sintió como su mente comenzaba a quebrarse. No era miedo, era algo más profundo, un terror primordial, como si estuviera ante el principio y el fin de todo. El ser habló, pero no con palabras. Entró en la mente de Eduardo, plantando imágenes de muerte, de sufrimiento eterno. Era una entidad que había sido sellada hacía milenios, y ahora estaba libre, lista para reclamar lo que una vez fue suyo, la humanidad misma. Eduardo intentó retroceder, pero ya era tarde. Su cuerpo comenzó a retorcerse, su piel se rompía como papel, mientras sus huesos se deformaban. Gritó, pero su voz se ahogaba en el aire pesado de la noche. Los aldeanos, en lugar de huir, cayeron de rodillas, uno tras otro, como si estuvieran bajo un hechizo. Todos sentían lo mismo. El poder de esa entidad se extendía como una plaga, devorando sus voluntades. En la distancia, Mariana, preocupada por la ausencia de su esposo, tomó a sus hijos y corrió hacia el bosque. Al llegar, lo primero que vio fue a Eduardo, o lo que quedaba de él. Su cuerpo ya no era humano. Se había convertido en algo grotesco, una mezcla de carne y sombra, sus ojos brillaban con la misma luz que la criatura del pozo. Pero no estaba solo. A su alrededor, los aldeanos comenzaron a levantarse, transformados, sus cuerpos retorcidos y deformes. Uno por uno, se unieron a la procesión hacia el pueblo, arrastrando los pies, guiados por el llamado del pozo. Mariana gritó, pero nadie la escuchó. Sabía que no había escapatoria. El pozo profundo había despertado, y lo que alguna vez estuvo sellado bajo la tierra ahora reclamaba su lugar en el mundo. El pueblo de Tierra Oscura cayó en el olvido. Ningún viajero que pasaba cerca volvió a ver señales de vida.
Solo una espesa niebla cubría el lugar, y en las noches más oscuras, los que se atrevían a acercarse podían escuchar los susurros de aquellos que alguna vez fueron humanos, ahora esclavos de una oscuridad eterna, esperando, siempre esperando, que más almas se acercaran para ser devoradas.